Capítulo 1. Los primeros pasos. La casa en la que Alejandro había crecido era más que un refugio, era un reflejo de la vida dura y las cicatrices invisibles que llevaba consigo. La luz tenue de las lámparas apenas iluminaba las habitaciones y el olor a polvo y humedad impregnaba cada pared. Manchas de humedad formaban extraños patrones en los muros, y los muebles desgastados por el tiempo completaban la escena. Cada rincón de esa casa guardaba ecos de historias de sufrimiento y resistencia. Alejandro era hijo único. Su madre, Isabel, una mujer de fuerza silenciosa, pasaba la vida entre el arduo trabajo y los cuidados hacia él, tratando de protegerlo de un mundo que parecía siempre a punto de desmoronarse. Aunque era joven, él entendía el peso que ella cargaba. A veces, cuando pensaba que él dormía, Isabel se sentaba al borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en la oscuridad. Alejandro escuchaba su llanto contenido, un sonido que le partía el corazón, porque sabía que su madre lloraba por un futuro incierto, por una vida mejor que no podía ofrecerle. Una vez, cuando era aún muy pequeño, Alejandro tomó la mano de su madre y se prometió a sí mismo que algún día cambiaría todo. Quería darle a ella una vida en la que el miedo y la tristeza no fueran constantes. Con esa promesa grabada en su pecho, creció, sobreviviendo a la dura realidad de aquel barrio olvidado y violento. Alejandro pasaba horas sentado en la ventana, observando el caos que lo rodeaba. Veía a los jóvenes de su edad, muchos ya atrapados en el crimen, sin esperanza de otro destino. Era como ver un ciclo inevitable de destrucción. Para muchos, la vida parecía terminar antes de comenzar. Él mismo, en muchas ocasiones, sintió como la oscuridad intentaba envolverlo, una angustia profunda, como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida, sofocado por una vida sin propósito. Sin embargo, en el fondo de sus ojos oscuros, había una chispa, algo que lo mantenía alerta, una llama que se negaba a apagarse. Fue entonces, una tarde cualquiera, cuando escuchó el sonido de golpes provenientes de un gimnasio comunitario. Curioso, se acercó despacio, hasta detenerse en la puerta entreabierta. El olor a sudor se mezclaba con el sonido de los guantes golpeando los sacos de arena, y el eco de las voces llenaba el aire de una forma casi hipnótica. Alejandro nunca había visto algo así, hombres, todos concentrados, en una danza de violencia disciplinada. La diferencia entre eso y las peleas brutales de las calles lo sorprendió. Allí, los golpes tenían ritmo, propósito. Era algo casi poético, una batalla controlada donde cada movimiento tenía intención. Se quedó ahí hasta que un hombre se le acercó. Era Ramón, el entrenador, un hombre alto y musculoso, con un rostro marcado por el tiempo y las peleas, pero que, a pesar de sus ojos duros, tenía una leve sonrisa. ¿Quieres intentarlo?, preguntó Ramón, con voz firme. Aquí luchas contra el mundo, pero también contra ti mismo. Alejandro sintió el peso de esas palabras. Luchar contra el mundo, y contra uno mismo. La duda llenó su pecho, pero la curiosidad fue más fuerte. Era como si algo más allá de él lo empujara a dar ese primer paso. Y entró. Desde ese momento, sin saberlo, Alejandro empezó a trazar el camino que cambiaría su vida. En los días siguientes, el gimnasio se convirtió en el único lugar donde podía ser él mismo. Era su refugio. Allí, entre sacos de arena, cuerdas y guantes, Alejandro encontró una forma de canalizar toda la rabia y tristeza que cargaba. Ramón, que se había convertido en una figura de respeto y casi paterna para él, le explicaba que el boxeo no era solo una lucha física, era una batalla mental y emocional. Le enseñó que para enfrentar los desafíos, debía dominar sus propios miedos, enfrentar el dolor y, sobre todo, aprender a levantarse después de cada caída. Pero el camino era duro, y cada entrenamiento se sentía como una prueba de resistencia. Alejandro caía muchas veces, su cuerpo exhausto y dolorido. Una vez, al ser derribado durante una práctica, se quedó de rodillas, mirando al suelo, con el sudor corriéndole por el rostro y mezclándose con el polvo. Quería rendirse. El peso de la vida que llevaba, la promesa que le había hecho a su madre, todo el dolor reprimido, parecía insoportable. Ramón se le acercó, y el silencio entre ellos era casi ensordecedor. Tras unos segundos, rompió el silencio.
Cada caída es una oportunidad, Alejandro. Si quieres esto, tendrás que aprender a levantarte solo. Esas palabras resonaron en su corazón. Lentamente, con el dolor pulsando en sus músculos, levantó la cabeza y miró a los ojos de Ramón. Y, con un esfuerzo que parecía imposible, se levantó. Desde ese día, cada vez que caía, Alejandro recordaba las palabras de su entrenador y usaba el dolor como combustible para seguir adelante. Era una batalla interna, pero sentía que, poco a poco, estaba venciendo a sus propios demonios. Pasaron los años y Alejandro creció. Su cuerpo se volvía más fuerte, al igual que su mente. Se estaba convirtiendo en un hombre, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El dolor y el cansancio, que antes lo asustaban, ahora eran compañeros. Cada entrenamiento era un paso hacia su sueño, hacia la promesa que le había hecho a sí mismo y a Isabel. Quería darle a ella una vida mejor, demostrar que no era solo otro joven perdido en el ciclo de violencia y pobreza. Finalmente, llegó el día de su primera pelea importante. En el vestuario del gimnasio, mientras se ponía los guantes, Alejandro sentía el peso de ese momento. Su corazón latía rápido, sus manos temblaban, pero respiraba hondo, intentando controlar el nerviosismo. Sabía que esa no era solo una pelea. No era solo una oportunidad de ganar en el ring, era su oportunidad de ganar en la vida. Ramón se le acercó y, con una expresión seria, puso una mano firme en su hombro. Recuerda, no solo estás peleando contra el oponente. Estás peleando contra todo lo que ha intentado derrumbarte. Las palabras de Ramón tocaron profundamente a Alejandro. Sabía que esa batalla era mucho más que un simple combate. Era la prueba de que todos los sacrificios, todas las noches en las que sintió ganas de rendirse, todas las lágrimas que nunca dejó que nadie viera, todo eso había valido la pena. Con una determinación feroz, caminó hacia el ring. El sonido de los gritos de la multitud llenaba sus oídos, pero él estaba enfocado. Al subir las escaleras y pisar el suelo del ring, levantó los puños con una fuerza que venía de cada fibra de su ser. El público vibraba, pero Alejandro no escuchaba nada más que los latidos de su propio corazón. Sabía que esa batalla no era solo física, era la primera de muchas que enfrentaría para conquistar el futuro que soñaba, el futuro por el que tanto había luchado. Y entonces, sonó la campana. Continúa en capítulo 2, Victorias y cicatrices. Capítulo 2, Victorias y cicatrices. La campana resonó con un eco estruendoso, trayendo a Alejandro de vuelta al calor de la pelea. Frente a él, su oponente, más fuerte, más experimentado, avanzaba con una intensidad feroz. Alejandro sintió el primer golpe, un directo que lo obligó a retroceder. El dolor estalló en su rostro, pero mantuvo la guardia, recordando los entrenamientos con Ramón y las duras lecciones que su entrenador le repetía sin descanso. Cada movimiento era una batalla contra los recuerdos que Alejandro cargaba, la infancia en los callejones peligrosos del barrio, el dolor de ver a su madre Isabel luchar por mantenerlos a flote, los sacrificios que él había hecho para estar ahí. La pelea era mucho más que física, desenterraba fantasmas del pasado que debía enfrentar. En el segundo round, Alejandro comenzó a recuperarse. Encontró su ritmo, bloqueó golpes y conectó puñetazos precisos. Cada avance era una victoria contra el miedo y las dudas. En un momento, logró impactar a su oponente con un golpe directo, haciéndolo tambalear. El público vibró, y Alejandro sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. Al final del último round, levantaron su brazo en señal de victoria. Era la primera de muchas conquistas, pero él sabía que el camino aún sería largo y doloroso. Cicatrices y lecciones. Al día siguiente, Alejandro sentía cada músculo de su cuerpo, cada contusión y corte de la pelea. Isabel, al verlo con el rostro marcado y el cuerpo adolorido, trató de disimular su preocupación. Ella entendía que esa era su elección, pero temía por las heridas visibles y las que él cargaba en el corazón. Mientras cuidaba sus heridas, Isabel le dijo, con una voz suave pero firme: «Eres más fuerte que cualquier golpe que puedas recibir, mi hijo. Pero recuerda que la mayor lucha es la que llevas dentro de ti mismo». Alejandro sabía que su madre tenía razón.
El dolor físico era un reflejo de las batallas internas que intentaba superar. En el gimnasio, Ramón no mostraba simpatía, solo la mirada desafiante de alguien que esperaba más. Durante los entrenamientos siguientes, lo empujaba hasta el límite, haciéndolo pelear hasta el agotamiento. Alejandro caía varias veces, pero con cada caída, las palabras de Ramón resonaban: levántate. La pelea solo termina cuando tú decides parar. La pelea de revancha. 2 semanas después, Alejandro recibió la noticia de una pelea contra el mismo adversario. Ramón veía esto como una prueba. Alejandro sentía la presión de esta revancha. Sabía que su oponente estaría mejor preparado, y la expectativa era mayor. Isabel le deseó suerte con un abrazo apretado, mientras que Ramón, con un leve gesto, dejaba claro que esperaba un rendimiento aún mejor. La pelea comenzó con intensidad. Alejandro y su adversario intercambiaban golpes feroces, cada uno buscando la victoria con una determinación sombría. Alejandro recordó las enseñanzas de Ramón sobre mantener la calma y usar la técnica, y eso le dio ventaja. En el segundo round, Alejandro logró conectar una secuencia de golpes que desestabilizó a su oponente, terminando con un cruzado que lo hizo caer. El juez contó hasta 10, y Alejandro fue declarado vencedor por nocaut. El gimnasio estalló en aplausos. Apenas podía creer que había ganado la revancha, y la sensación de triunfo era abrumadora. Ramón, al verlo bajar del ring, le dio una leve sonrisa, reconociendo su progreso. Alejandro comenzaba a sentir que cada pelea era un paso hacia algo más grande. La prueba de fuego. Tras esas 2 victorias, Alejandro empezó a ganarse el respeto en el gimnasio. Sin embargo, Ramón decidió que era momento de ponerlo a prueba de nuevo. Lo inscribió en una pelea contra un luchador más experimentado y temible, alguien conocido por su resistencia. Alejandro sabía que esta sería su prueba de fuego, la pelea que definiría si estaba listo para el siguiente nivel. El día de la pelea, el gimnasio estaba lleno. Alejandro subió al ring con el corazón acelerado, pero la mirada firme. Cuando sonó la campana, su oponente avanzó con agresividad, y Alejandro fue empujado contra las cuerdas. Recibió varios golpes en el primer round, sintiendo la fuerza de cada impacto. Sin embargo, en el segundo round, comenzó a contraatacar, encontrando espacios en la defensa de su adversario. El último round fue agotador. Alejandro estaba al límite, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Escuchó la voz de Ramón resonando: lucha hasta el final, Alejandro. Muéstrales quién eres. Con un último esfuerzo, lanzó un gancho que hizo caer a su adversario. El juez comenzó la cuenta, y el oponente no se levantó. Alejandro ganó una vez más, ahora sabiendo que había superado otro límite. Victorias y sacrificios. Al finalizar la pelea, Alejandro fue recibido con aplausos y sonrisas. Isabel estaba ahí, con lágrimas en los ojos, y Ramón lo saludó con un orgullo contenido. Alejandro sabía que había conseguido más que una victoria, se había demostrado a sí mismo que podía enfrentar cualquier desafío, que el camino que había elegido lo estaba transformando en alguien más fuerte y resiliente. Pero también sabía que el éxito tenía un precio. Cada pelea lo marcaba, cada entrenamiento dejaba cicatrices. Y, sin embargo, estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque, para él, cada golpe, cada caída y cada victoria eran pasos necesarios para liberarse del pasado y construir el futuro que tanto anhelaba. Al salir del gimnasio, Alejandro miró al cielo y sintió una oleada de esperanza. Sabía que el camino sería arduo, pero también sabía que nunca volvería a ser el mismo. Continúa en el capítulo 3. Entre el ring y la superación. Capítulo 3. Entre el ring y la superación. La noche de la pelea había llegado, y Alejandro estaba en los vestidores del gimnasio, respirando profundamente mientras Ramón ajustaba sus guantes. El ambiente estaba cargado de tensión, y el sonido distante de la multitud aumentaba la adrenalina que corría por sus venas. Alejandro sabía que esa era su oportunidad, el momento de demostrarle al mundo, y a sí mismo, hasta dónde podía llegar. Pero también sabía quién lo esperaba en el ring: Marco el León, un luchador que representaba todo lo que él siempre había querido superar: la fuerza bruta, el miedo,
el poder implacable. Ramón, su entrenador y casi una figura paterna, se inclinó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Alejandro, hoy no solo estás peleando por una victoria, dijo con una voz firme, casi como una oración. Estás peleando contra todo el peso que el mundo te ha puesto encima. Contra cada derrota, contra cada lágrima que tu madre derramó en silencio. Hoy, demuestras al mundo quién eres. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Las palabras de Ramón eran el combustible que necesitaba. La imagen de Isabel, su madre, y los sacrificios que había hecho para mantenerlo lejos del crimen y la violencia que rodeaban su barrio llenaron su corazón. En ese momento, prometió que cada golpe que lanzara tendría un propósito. Finalmente, entró al ring. El ruido ensordecedor de la multitud era casi una muralla, pero Alejandro estaba enfocado. Desde el otro lado del cuadrilátero podía ver a Marco el León, esperándolo con una mirada que intimidaría hasta a los más experimentados. Marco era una leyenda local, conocido por su fuerza brutal y su capacidad para derribar oponentes en cuestión de minutos. Era implacable, el depredador del ring. Alejandro sabía que, para vencerlo, tendría que ser más fuerte de lo que jamás había sido. El sonido de la campana marcó el inicio. Alejandro y Marco se acercaron lentamente, analizándose mutuamente. El primer golpe fue rápido, un jab certero de Marco que impactó en el estómago de Alejandro. Sintió como el dolor perforaba su cuerpo, haciéndolo tambalear. Pero se mantuvo firme, con la mirada fija. No estaba ahí para retroceder. El segundo round comenzó, y la tensión entre ambos crecía. Alejandro sabía que tenía que encontrar una brecha en la defensa de Marco, pero el león parecía impenetrable, cada golpe era bloqueado con precisión. En un intento por acercarse, Alejandro sintió el peso del puño de Marco en sus costillas, un impacto que casi le quitó el aire. El dolor era intenso, casi insoportable. Su cuerpo le rogaba que se detuviera, pero su mente lo empujaba a continuar. Recordó las noches en las que vio a su madre llorar en la oscuridad y las promesas que se había hecho. El tercer round inició, y la pelea estaba pareja. Alejandro usaba su velocidad para esquivar los golpes feroces de Marco, mientras intentaba desgastar la resistencia de su oponente. En un momento, vio una oportunidad y lanzó un cruzado directo al rostro de El León, un golpe que hizo vibrar al público. Pero Marco sonrió, como si el desafío lo emocionara aún más. Limpió la sangre de su labio con el dorso de la mano y avanzó con una furia renovada. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir el puño de Marco impactar en su rostro con fuerza, haciendo que todo girara por un instante. Pero se mantuvo de pie, decidido a no caer. En el quinto round, el cansancio era evidente en ambos luchadores. El gimnasio estaba en absoluto silencio, la multitud contenía la respiración con cada golpe. Alejandro sentía su cuerpo agotado, los brazos pesados y la visión un poco borrosa por los hematomas, pero una determinación inquebrantable brillaba en sus ojos. Sabía que estaba en un punto decisivo. Ahí, entre el dolor y el agotamiento, tenía que encontrar su fuerza. En una fracción de segundo, Alejandro vio una abertura. Marco bajó la guardia por un instante, y Alejandro, con todas sus fuerzas, lanzó un gancho de derecha que impactó de lleno en la mandíbula de El León. El golpe fue devastador. Marco tambaleó hacia atrás, intentando mantener el equilibrio, pero sus piernas cedieron. Alejandro no desperdició el momento, avanzó con una ráfaga de golpes rápidos, cada uno cargado con el dolor, la rabia y el deseo de victoria que había guardado por tanto tiempo. Marco cayó al suelo. El árbitro comenzó la cuenta, y los segundos parecían una eternidad. Alejandro, jadeando, miraba fijamente el cuerpo caído de Marco, sin poder creer lo que había logrado. Al escuchar al árbitro declarar el fin de la pelea, la victoria tomó forma en su mente. Levantó los brazos al cielo, y el gimnasio estalló en aplausos y gritos de celebración. Alejandro sabía que no era solo una victoria en el ring, era una victoria contra todos los obstáculos que habían intentado detenerlo. Ramón subió al ring y se acercó con una sonrisa llena de orgullo. Ganaste, Alejandro. Contra el mundo, contra él y contra ti mismo.
Alejandro sonrió, con lágrimas en los ojos. Sabía que, en ese momento, algo dentro de él había cambiado para siempre. La pelea contra el león no era el final, era el comienzo de algo más grande, una nueva etapa donde finalmente se veía como alguien capaz de forjar su propio destino, honrar la promesa que le hizo a su madre y escribir su propia historia. Continúa en capítulo 4, Encuentros y sentimientos. Capítulo 4, Encuentros y sentimientos. Después de semanas de intensos entrenamientos y una rutina agotadora entre peleas y preparación física, Alejandro finalmente decidió tomarse un día para sí mismo. Aunque el gimnasio parecía su segunda casa, sabía que, para mantener su determinación, necesitaba momentos de respiro. Con esa idea en mente, se dirigió a un lugar que le traía recuerdos felices de su infancia, el parque de diversiones local. Al llegar, fue envuelto por la energía vibrante del lugar. Aunque pequeño y algo desgastado por el tiempo, el parque brillaba con luces de colores y se llenaba del sonido de risas, música y atracciones en movimiento. El aroma dulce de palomitas y algodón de azúcar flotaba en el aire, mientras los niños corrían de un lado a otro con entusiasmo. Alejandro caminaba lentamente, dejando que la nostalgia lo envolviera, cuando se detuvo frente a una caseta de tiro al blanco, recordando los días en los que intentaba ganar un premio, casi siempre sin éxito. De pronto, escuchó una voz familiar llamando su nombre. Al girarse, se encontró frente a frente con Valeria, una amiga de la escuela que no veía desde hace años. Alejandro. No puedo creer que seas tú, exclamó ella, con una sonrisa genuina y ojos llenos de sorpresa. El corazón de Alejandro se llenó de alegría al verla. Valeria siempre había sido especial para él, aunque nunca habían sido más que amigos. Su presencia irradiaba la misma calidez de siempre, pero ahora él percibía algo diferente, una conexión más profunda. Valeria. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, respondió con entusiasmo. Mientras recorrían el parque juntos, compartieron risas y recuerdos de los días de escuela, hablando de cómo habían cambiado sus vidas. Alejandro le contó sobre sus entrenamientos y peleas, mientras Valeria le hablaba de sus sueños y desafíos. Entre risas y miradas, la conexión entre ellos creció, y Alejandro se dio cuenta de que sentía algo más que amistad. ¿Te gustaría subir a la rueda de la fortuna? Siempre ha sido mi atracción favorita, sugirió él, señalando el juego que brillaba en la distancia. Valeria aceptó con una sonrisa, y juntos caminaron hacia la fila. Ya en la cima, el parque se veía como un mar de luces, y ambos contemplaban la vista en un cómodo silencio. A veces siento que, a pesar de todo lo que he logrado, algo me falta, confesó Alejandro, con voz suave. Valeria lo miró con ternura y colocó su mano sobre la de él. Alejandro, a veces estamos tan enfocados en perseguir nuestros sueños que olvidamos mirar a nuestro alrededor. Pero estoy segura de que estás en el camino correcto. Solo recuerda que siempre hay espacio para nuevas cosas y personas. Sus palabras resonaron en él, llenándolo de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mientras la rueda de la fortuna completaba su giro, Alejandro se inclinó hacia Valeria, sintiendo una conexión más fuerte que nunca. Valeria, esta noche significa más para mí de lo que imaginas, susurró él. Alejandro, siento lo mismo, respondió ella con una sonrisa. En ese momento, ambos supieron que algo especial estaban haciendo. Alejandro acarició suavemente el rostro de Valeria y, bajo las luces brillantes del parque, sellaron el instante con un dulce beso. El parque seguía lleno de risas y movimiento, pero para ellos, el mundo entero parecía haberse detenido. Continúa en el capítulo 5, Entre golpes y ausencias. Capítulo 5, Entre golpes y ausencias. Los días que siguieron al reencuentro con Valeria transformaron la rutina de Alejandro. La relación que estaban haciendo entre ellos era como un respiro en medio de su intensa vida. Entrenamientos, dietas, planeación de combates, todo parecía más ligero cuando pensaba en ella. Valeria, por su parte, también sentía algo especial. Pero junto con la creciente conexión, había una sombra, una inquietud que no podía ignorar. Esa tarde, Alejandro decidió llevarla al parque donde se habían reencontrado.
Quería disfrutar del día con ella, lejos de la atmósfera sofocante del gimnasio. Los dos estaban sentados en una banca de madera bajo la sombra de un gran árbol. Niños corrían por el parque, parejas paseaban de la mano y el sonido de las risas llenaba el aire. Era el escenario perfecto para una tarde tranquila. Alejandro hablaba entusiasmado sobre su próximo combate, describiendo con emoción el trabajo que estaba haciendo con Ramón para mejorar su técnica. Pero, mientras hablaba, notó que Valeria estaba distraída, con la mirada perdida en algún punto del horizonte. Él dejó de hablar y se inclinó ligeramente hacia ella. «Valeria, ¿estás bien? Pareces preocupada». Ella parpadeó un par de veces, saliendo de sus pensamientos, y forzó una sonrisa. «No es nada, Alejandro. Solo, estaba pensando». «¿Pensando en qué?», preguntó, con preocupación. Valeria respiró hondo. No era fácil hablar de lo que sentía. No quería ser una carga para Alejandro, pero tampoco podía ignorar la inquietud que crecía dentro de ella. «Alejandro, me preocupo por ti. Esta vida tuya en el boxeo, no es fácil para mí lidiar con eso». Alejandro frunció el ceño, confundido y un poco sorprendido. «¿Por qué dices eso? Pensé que entendías cuánto significa para mí». «Lo entiendo», respondió ella, con voz baja y una sonrisa triste. «Pero el problema no eres tú. Es lo que el boxeo representa para mí». Alejandro se recostó en la banca, claramente interesado en lo que tenía que decir. Valeria dudó por un momento antes de continuar. «Mi papá era boxeador, como tú», comenzó ella, con la voz quebrada. «Estaba apasionado por eso. Siempre decía que el ring era el lugar donde se sentía vivo, donde realmente podía ser él mismo». Alejandro asintió, atento a cada palabra de ella. «¿Y qué pasó con él?», preguntó con cuidado. «Nos dejó», respondió Valeria, tras unos segundos de silencio. «Cuando yo tenía 8 años, decidió irse para pelear en otros países. Mi mamá le rogó que se quedara, le dijo que lo necesitábamos, pero su sueño era más importante que su familia». El corazón de Alejandro se apretó al escucharla. No podía imaginar lo que una niña sentiría al ser abandonada por alguien tan importante. «Al principio, todavía mandaba cartas», continuó ella. «Prometía que volvería. Yo le creía. Cada día lo esperaba ansiosa en la puerta de casa. Pero las cartas dejaron de llegar y nunca volvió». Valeria hizo una pausa, respirando profundamente. Alejandro tomó su mano, apretándola ligeramente como gesto de apoyo. «Fue difícil para mi mamá. Hizo todo lo posible por cuidar de mí y de mis hermanos, pero lo que más dolía era el silencio. Saber que él eligió el ring en lugar de nosotros». Alejandro la miró, con el corazón apretado. Quería decir algo que la consolara, pero sabía que ninguna palabra podría borrar lo que había vivido. «Valeria, lo siento mucho. No puedo imaginar cuánto debió doler para ti y tu familia». Ella asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Crecí prometiéndome a mí misma que nunca me involucraría con alguien que viviera esa misma vida. Y entonces llegaste tú». Alejandro permaneció en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Valeria estaba abriendo su corazón, confiando en él. «No quiero que pienses que no apoyo tus sueños, Alejandro. Sé que no eres como él. Pero, cuando te veo en el ring, cuando pienso en los riesgos que corres, es como si todo volviera. El miedo, la inseguridad». Alejandro apretó su mano con más fuerza, tratando de transmitirle seguridad. «Valeria, nunca haría eso contigo. Entiendo lo que sientes, pero yo no soy tu papá. El boxeo es importante para mí, pero tú también lo eres. Nunca elegiría esto por encima de las personas que amo». Valeria lo miró, con los ojos fijos en los de él, buscando verdad en sus palabras. Y la encontró. Había sinceridad, un brillo que la hizo creer que Alejandro era diferente. «Quiero creerte, Alejandro», dijo ella, con una leve sonrisa. «Pero necesito tiempo. Es algo que tengo que trabajar dentro de mí». Él asintió, sin dudar. «Te daré todo el tiempo que necesites, Valeria. No quiero que cargues este miedo sola.
Caminaremos juntos, paso a paso. Las palabras de él tocaron lo más profundo del corazón de ella. Sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, Alejandro. Por escucharme, por entenderme. Siempre, respondió él, abrazándola. Mientras caminaban lado a lado por el parque, Valeria se dio cuenta de que, a pesar de los temores que cargaba, estaba dispuesta a darle una oportunidad al amor. Alejandro era diferente. No solo la escuchaba, sino que estaba dispuesto a caminar a su lado, enfrentando los fantasmas del pasado. Esa noche, al despedirse, Valeria supo que, aunque el camino no sería fácil, Alejandro era alguien por quien valía la pena luchar. Después de todo, el amor también era una batalla, y ella estaba lista para entrar al ring con él. Continúa en el capítulo 6. Golpes del destino. ¿Te ha gustado esta historia? No te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte para apoyar nuestra jornada. Capítulo 6. Golpes del destino. En la casa de Isabel, madre de Alejandro, Valeria estaba sentada en la cocina, jugando con la cuchara dentro de su taza de café. A pesar del aroma reconfortante y la atmósfera tranquila, su mente estaba en otro lugar. Alejandro ya había salido para el entrenamiento, pero antes de irse, le había insistido en que lo acompañara. Te veo preocupada, mi querida, comentó Isabel, sentándose a su lado. Valeria suspiró, levantando la mirada hacia la mujer que la había acogido tanto en los últimos meses. Alejandro quiere que lo acompañe al gimnasio hoy, dijo con cierta vacilación. Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, interesada. ¿Eso te molesta? Valeria dudó por un momento antes de responder, pero la mirada alentadora de Isabel la llevó a abrirse. El problema no es Alejandro. Es el lugar. Mi papá era boxeador. Nos abandonó por eso. Cada vez que pienso en un gimnasio, recuerdo el día en que salió por esa puerta y nunca más regresó. Isabel guardó silencio por unos segundos, absorbiendo las palabras de Valeria. Con una sonrisa maternal, tomó su mano. Entiendo tu dolor, Valeria. Pero, a veces, lo que más nos atormenta es justo lo que necesitamos enfrentar. Valeria bajó la mirada, luchando contra el torbellino de emociones que sentía. ¿Y si no estoy lista? No necesitas estar lista, respondió Isabel con suavidad. Solo necesitas dar un paso a la vez. Alejandro quiere que veas su mundo porque quiere que estés completamente a su lado. Tal vez sea momento de darte esa oportunidad. Las palabras de Isabel resonaron en Valeria. La mujer tenía razón, tal vez era momento de enfrentar ese miedo. En el gimnasio. El sonido de los sacos de boxeo llenaba el aire cuando Alejandro y Valeria cruzaron la puerta. Era un lugar lleno de vida, con atletas entrenando, conversaciones animadas y el fuerte aroma de cuero y sudor. Alejandro sostenía la mano de Valeria con firmeza, intentando transmitirle confianza mientras caminaban juntos por el espacio que él llamaba su segundo hogar. Todo está bien, corazón, le dijo sonriendo. Te prometo que aquí te sentirás bien. Valeria asintió, aunque sentía un nudo en el estómago mientras observaba a su alrededor. Los recuerdos de su infancia eran demasiado intensos. Intentó concentrarse en Alejandro, que parecía estar completamente en su elemento. Caminaron hacia el centro del gimnasio, donde Ramón estaba dando instrucciones a uno de los boxeadores. El entrenador sonrió al ver a Alejandro, pero al notar a Valeria, su expresión cambió instantáneamente. Se quedó inmóvil por un momento, como si hubiera visto un fantasma. Oye, jefe. Lo llamó Alejandro, animado. Quiero presentarte a alguien muy especial. Ramón dio unos pasos hacia ellos, con la mirada fija en la joven. Esta es Valeria, mi novia, dijo Alejandro con orgullo. Hoy vino a conocer un poco de mi mundo. Ramón se detuvo frente a ella, con los ojos abiertos de par en par mientras la estudiaba. Valeria sintió un escalofrío al notar aquella mirada. ¿Cuál es tu nombre completo?, preguntó Ramón con voz ronca. Valeria frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. Valeria Díaz. ¿Por qué? Ramón dio un paso atrás, respirando hondo.
Su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa, emoción y culpa. Díaz, murmuró. Tu madre se llama María, ¿verdad? Valeria se quedó helada, su corazón latiendo con fuerza. No esperaba escuchar el nombre de su madre en ese lugar, y mucho menos de ese hombre. Sí. Así se llama. ¿La conoces? Ramón cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Cuando los abrió nuevamente, miró a Valeria con una mezcla de arrepentimiento y tristeza. Valeria. Mi nombre verdadero es José Díaz. Soy tu padre. El mundo pareció girar al revés para Valeria. Las palabras de Ramón resonaban en su mente, pero no podía procesarlas. Alejandro miró a Ramón, incrédulo, mientras sostenía a Valeria por los hombros. ¿Qué? Fue lo único que ella pudo decir, con la voz temblorosa. Ramón dio un paso adelante, pero se detuvo al ver la confusión y el miedo en sus ojos. Lo siento mucho. Dejé a ti y a tu madre cuando eras pequeña. Pero nunca dejé de pensar en ustedes. Valeria negó con la cabeza, dando un paso atrás. No puedes ser tú. Mi papá se fue cuando tenía 8 años. Nos abandonó para seguir su carrera de boxeador y nunca volvió. Su tono estaba cargado de rabia e incredulidad. Ramón bajó la cabeza, la culpa marcada en su rostro. Es verdad. Lo hice. Y no hay excusa para eso. Era joven, inmaduro y egoísta. Elegí el boxeo sobre mi familia, y no hay un solo día en que no me arrepienta de ello. ¿Crees que decir esto ahora cambia algo? Dijo Valeria, con la voz quebrada. No estuviste cuando necesitaba un padre. Mi mamá lloraba por las noches, y yo tuve que crecer sin entender por qué nos dejaste. Ramón parecía devastado, pero no apartó la mirada de ella. Tienes todo el derecho de odiarme, Valeria. Pero necesito que sepas que, desde que descubrí que Alejandro estaba contigo, algo dentro de mí cambió. Cuando lo vi entrenar, reconocí algo en él, algo que me recordó lo que perdí. Y ahora que sé quién eres, todo tiene sentido. Alejandro permaneció en silencio, intentando comprender la intensidad de la situación. Miró a Valeria, quien parecía luchar contra las lágrimas, y luego a Ramón, que parecía un hombre destrozado. Yo necesito salir de aquí, dijo Valeria, casi en un susurro. Se giró y corrió hacia la puerta antes de que Alejandro pudiera detenerla. Alejandro miró a Ramón, que ahora se sentaba en un banco con la cabeza entre las manos. Ramón. ¿Es cierto esto? Preguntó Alejandro, todavía atónito. Ramón asintió lentamente. Es cierto. Ella es mi hija. ¿Vas a dejar que se marche otra vez? Preguntó Alejandro, con la voz cargada de emoción. Ramón levantó la mirada, y algo en su expresión cambió. No. Esta vez, no. En las calles, Valeria caminaba sin rumbo, con las lágrimas finalmente cayendo por su rostro. Lo que debía haber sido un día de apoyo y conexión se había transformado en una pesadilla. Sin embargo, en el fondo, algo le decía que ese enfrentamiento con Ramón era solo el comienzo de una nueva historia. Una historia de sanación o, quizá, de más heridas. Continúa en capítulo 7, Lazos fracturados. No olvides dejar tu like, comentar qué te pareció este giro en la historia y compartir con tus amigos. Suscríbete para más capítulos emocionantes. Capítulo 7, Lazos fracturados. La noche caía sobre la ciudad y el sonido de la lluvia golpeando el techo de la casa de Isabel era casi ensordecedor. Valeria estaba apoyada contra la ventana, sus dedos fríos tocando el vidrio empañado. Afuera, el mundo parecía gris, reflejando el torbellino que se agitaba dentro de ella. Los recuerdos de su infancia, aquellos que había luchado tanto por enterrar, resurgían como fantasmas. Cada escena de su madre llorando sola, cada noche en que se preguntaba por qué su padre las había abandonado, volvía con una fuerza devastadora. Cuando el timbre sonó, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si, de alguna manera, supiera quién estaba en la puerta. Isabel dudó antes de abrir, y al hacerlo, se encontró con José Díaz.
Parecía más pequeño de lo que recordaba, como si el peso de los años y la culpa hubieran encorvado sus hombros. La lluvia escurría por su ropa, pero no parecía importarle. ¿Está ella aquí?, preguntó con voz ronca, casi apagada por el ruido de la tormenta. Isabel miró hacia Valeria, quien ahora se acercaba lentamente, con los ojos muy abiertos y fijos. Sin decir una palabra, Isabel dio un paso al lado, permitiendo que José entrara. La tensión en la sala era palpable. Valeria mantenía los brazos cruzados, una barrera invisible entre ella y el hombre que ahora ocupaba el centro de sus pesadillas. Valeria, comenzó José, pero su voz se quebró. Respiró hondo e intentó de nuevo. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Ella lo interrumpió, con la voz fría como el hielo. No deberías estar aquí. José dio un paso hacia adelante, con las manos temblorosas. Sé que fallé. Que las abandoné cuando más me necesitaban. Pero, por favor, Valeria, escúchame. Estoy tratando de arreglar esto. Valeria rió, un sonido amargo que perforó el silencio. ¿Arreglar? ¿Crees que puedes arreglar todo con unas palabras? Nada puede borrar lo que hiciste. Nada. José cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. No quiero borrar el pasado, hija. Quiero construir un futuro. Quiero que sepas que, aunque fallé, nunca dejé de amarte. Pero Valeria no estaba lista para escucharlo. El dolor era más fuerte. Sin decir nada más, salió de la sala, dejando a José arrodillado en el suelo, derrotado. Isabel se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. Dale tiempo, José. El dolor que siente es profundo. Horas después, Alejandro entrenaba con determinación, cada golpe cargado de la pasión de alguien que busca más que victorias, quería demostrar su valía. Ramón, como siempre, estaba allí, su voz ronca resonando en el gimnasio mientras gritaba instrucciones. Eso. Más rápido, Alejandro. No dejes que tu oponente vea tus intenciones. El joven boxeador obedecía, moviéndose con agilidad y precisión. Pero algo en Ramón parecía fuera de lugar. Se frotaba las sienes con frecuencia, como si le molestara un dolor de cabeza, y su respiración era pesada, forzada. Alejandro lo notó, pero lo atribuyó al cansancio. ¿Estás bien, Ramón?, preguntó entre una serie de golpes. Claro. No te preocupes por mí. Concéntrate, respondió el entrenador, con una sonrisa forzada. El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo el entrenamiento. Se quitó los guantes y contestó. ¿Alejandro Torres?, dijo una voz firme al otro lado. La conversación que siguió fue rápida, pero transformadora, la invitación para pelear por el cinturón de peso mediano. Alejandro apenas podía contener la emoción. Ramón, gritó, corriendo para contarle la noticia. Lo logramos. Voy a pelear por el título. Pero al girarse, la escena que encontró lo dejó helado. Ramón estaba apoyado contra uno de los sacos de boxeo, la cabeza inclinada, como si el peso de su propio cuerpo lo hubiera traicionado. Su mano temblaba mientras intentaba mantenerse en pie, pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, su cuerpo cedió. Ramón, gritó Alejandro, soltando el teléfono y corriendo hacia él. El entrenador cayó de rodillas, con la mano en el pecho. Su respiración era entrecortada, los ojos cerrados de dolor. Estoy bien, murmuró, intentando calmar a Alejandro. No, no estás bien. Necesitamos ayuda, gritó Alejandro a un compañero en el gimnasio, que corrió a buscar el teléfono. Ramón intentó hablar, pero sus palabras eran incoherentes, un sonido áspero e indistinto. Alejandro sostuvo sus hombros con firmeza, los ojos llenos de preocupación. Aguanta, viejo. No me hagas esto. No ahora. Su voz temblaba, cargada de miedo y desesperación. Los minutos siguientes fueron un borrón de sirenas y gritos. Alejandro permaneció al lado de Ramón mientras llegaba la ambulancia, sosteniendo su mano como lo haría un hijo con su padre. No voy a dejarte, ¿me oyes?, susurró, mientras los paramédicos lo subían a la camilla.
El hospital era un lugar frío e impersonal. Alejandro, junto a Valeria, esperaba noticias de Ramón. Finalmente, el médico apareció, trayendo consigo la gravedad de la situación. Tiene un aneurisma cerebral. Vamos a operarlo de inmediato, pero la situación es delicada. Alejandro sintió el peso de la noticia como un golpe en el pecho. Miró a Valeria, quien parecía perdida en sus propios pensamientos. Valeria, dijo, intentando captar su mirada. Sé que estás luchando contra tus propios demonios, pero esto no es algo que puedas ignorar. José te necesita. Ella negó con la cabeza, frustrada. No entiendes, Alejandro. No es tan simple. Perdonar es como admitir que él tenía razón al irse. Alejandro tomó su mano con firmeza. Perdonar no es por él, Valeria. Es por ti. Es para que te liberes del peso que llevas. Sus palabras la impactaron, pero no respondió. En silencio, permaneció sentada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. Horas después, el médico regresó. La cirugía fue un éxito hasta ahora, pero necesitará cuidados intensivos. Valeria sintió una mezcla de alivio e incertidumbre. Mientras Alejandro la observaba, dijo con calma. Llegaste hasta aquí, Valeria. Eso ya es un comienzo. Ella lo miró, con las palabras de él resonando en su mente. Alejandro tenía razón. Así como él enfrentaba adversarios en el ring, ella debía enfrentar las sombras que vivían dentro de ella. Cuando cayó la noche, Valeria caminó hasta la habitación de José. Él estaba inconsciente, conectado a máquinas que mantenían su vida. Con duda, tomó su mano. No sé si puedo perdonarte, pero estoy dispuesta a intentarlo. Las palabras eran suaves, casi inaudibles, pero en ese momento, Valeria sintió que había dado su primer paso. Al salir del hospital, el corazón de Alejandro estaba lleno de esperanza. Sabía que las batallas más difíciles no siempre eran en el ring. A veces, eran las luchas internas, aquellas que nadie veía, las que definían quiénes éramos realmente. Y, en ese momento, sabía que tanto él como Valeria estaban listos para enfrentar esas batallas juntos. Continúa en el próximo capítulo. Si te gustó el video, dale like para apoyar el canal. Capítulo 8. Sombras y redención. La fría luz del hospital cortaba el silencio como una navaja, iluminando los pasillos mientras Alejandro permanecía junto a Ramón. El entrenador seguía pálido, con los ojos cansados pero llenos de vida. Una sensación de alivio recorrió el cuerpo de Alejandro al escuchar la voz ronca de su amigo. Parece que ni la muerte quiso llevarme, bromeó Ramón, intentando aligerar el ambiente. Alejandro sonrió, pero el peso de la responsabilidad lo acompañaba. Sabía que la recuperación de Ramón sería lenta y su pelea por el cinturón estaba cada vez más cerca. No te preocupes por mí, muchacho. Lo importante ahora es que estés listo. Ramón intentó incorporarse en la cama, pero Alejandro lo detuvo con un gesto firme. No hables así, viejo. Tu salud es más importante que cualquier cinturón. Su tono bajó, pero su voz estaba cargada de emoción. Ramón tomó el brazo de Alejandro con una fuerza inesperada. Me has escuchado todos estos años, Alejandro. Ahora es momento de confiar en lo que aprendiste. Demuéstrales quién eres realmente. Mientras tanto, Valeria permanecía en silencio en una de las sillas de la sala de espera, con la mirada fija en el vacío. La hospitalización reciente de José, o Ramón, su padre, la había afectado más de lo que estaba dispuesta a admitir. El miedo de perderlo la golpeó como una ola, pero el rencor seguía siendo una barrera que no sabía cómo derribar. Más tarde, en la habitación, entró con cierta duda. Él estaba despierto, los ojos marcados por el tiempo y el remordimiento. Intentó sonreír, pero la tensión era evidente. Me alegra que hayas venido, hija. La voz de José era baja, cargada de arrepentimiento. Valeria mantuvo los brazos cruzados, como si intentara protegerse. Solo vine para asegurarme de que sigues vivo. No te confundas. La dureza en su voz ocultaba el miedo que había sentido. José suspiró, consciente del muro que aún existía entre ellos.
Sé que no puedo cambiar el pasado, Valeria. Pero, por favor, dame la oportunidad de demostrarte que he cambiado. Ella no respondió. Solo lo miró, luchando contra las emociones encontradas dentro de sí. Su presencia allí ya era un paso, pero el perdón se sentía como una montaña imposible de escalar. En el gimnasio, el sonido de los golpes de Alejandro contra el saco de boxeo resonaba en el espacio vacío. Estaba solo, sin las instrucciones de Ramón, pero con una determinación feroz. Sus movimientos eran precisos, pero su mente estaba revuelta. La pelea por el cinturón no era solo una cuestión de gloria, era sobre demostrarse a sí mismo que era capaz. Valeria apareció en el gimnasio con 2 cafés en las manos. Observó por un momento antes de acercarse. ¿Entrenando hasta tarde, dijo, entregándole uno de los vasos. Alejandro se detuvo y tomó el café con una sonrisa cansada. No tengo mucho tiempo antes de la pelea. No puedo desperdiciar ni un segundo. Quedaron en silencio por un momento. Valeria lo miró y finalmente habló. ¿Estás preocupado, verdad? Alejandro se encogió de hombros, pero la verdad estaba escrita en sus ojos. No es solo la pelea. Es todo. Ramón, tú, incluso mi oponente. Parece que cada golpe que doy es contra algo más que el tipo al otro lado del ring. Valeria le tocó el hombro, un gesto pequeño pero lleno de significado. A veces, las peleas dentro de nosotros son más difíciles que cualquier combate. Dijo, casi como si hablara consigo misma. Al mismo tiempo, en otro lugar de la ciudad, Miguel el Tormenta Vargas estaba en una rueda de prensa. Con un traje impecable y una postura segura, era la imagen de un campeón. Cuando le preguntaron sobre Alejandro, su respuesta fue directa. Alejandro es talentoso, pero el talento no gana cinturones. Los gana quien está dispuesto a luchar hasta el final, y yo ya he demostrado que soy ese tipo de peleador. La provocación fue transmitida por todos los canales deportivos, llegando hasta Alejandro mientras revisaba videos de peleas anteriores de Miguel. Estudiaba cada movimiento, cada golpe, y su expresión se volvía más seria con cada segundo. Miguel era rápido, preciso e implacable. Un rival digno, tal vez incluso más peligroso de lo que Alejandro esperaba. Esa noche, Alejandro se sentó en el ring vacío, la cabeza baja mientras recordaba las palabras de Ramón. Las peleas más difíciles son dentro de nosotros mismos. Valeria también reflexionaba, de vuelta al hospital. Observó a su padre dormido, aún conectado a las máquinas, y sintió una ola de emociones. Susurró para sí misma. ¿Por qué es tan difícil dejar el pasado atrás? A la mañana siguiente, Alejandro volvió al gimnasio. Su entrenamiento era más intenso que nunca, cada golpe más fuerte, más rápido. Sabía que no solo estaba luchando contra Miguel, estaba luchando por demostrar algo a sí mismo. Mientras tanto, Valeria regresó al hospital para visitar a José nuevamente. Al mirarlo, respiró hondo y murmuró. Quizá nunca pueda perdonarte del todo, pero lo intentaré. Continúa en el próximo capítulo. Deja tu like, es muy importante para el crecimiento del canal. Capítulo 9, El renacer del alma. La noche de la gran pelea llegó. El gimnasio estaba lleno, los gritos de la multitud retumbaban como truenos, mientras Alejandro se preparaba en el vestuario. Respiraba profundamente, con el corazón acelerado. Cada entrenamiento, cada golpe, cada dolor lo había traído hasta ese momento. En el espejo, miraba su reflejo, como si buscara coraje en sus propias sombras. Valeria apareció en la puerta, dudosa, pero con una mirada firme. Sostenía una toalla que él solía usar en los entrenamientos. Sin decir nada, se acercó y se la entregó. Para dar suerte, dijo, con una sonrisa contenida. Alejandro tomó la toalla y asintió. Hubo un silencio cómplice entre ellos, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Poco antes de subir al ring, Isabel entró en el vestuario. Su presencia era inesperada, pero le dio a Alejandro una fuerza silenciosa. Hijo, quiero que sepas que, independientemente del resultado, ya estoy orgullosa de quién eres. Isabel sostuvo el rostro de Alejandro entre sus manos, con los ojos brillando de emoción.
Alejandro solo asintió, sintiendo el calor de esa conexión. Emocionado, recordó una promesa que se había hecho a sí mismo años atrás, demostrar que podía alcanzar sus sueños y devolverle todo lo que su madre había hecho por él. Lo cumplí, mamá. Lo cumplí, mi promesa, dijo, con la voz entrecortada. Isabel sonrió, pasando la mano por el rostro de su hijo, como si quisiera eternizar ese momento. Alejandro permitió que una lágrima cayera, abrazándola con fuerza antes de ir hacia el combate. En las gradas, Isabel se sentó al lado de Ramón, contra las recomendaciones médicas. Aunque aún débil, no se perdería ese momento por nada. Valeria estaba cerca, sujetando el brazo de su padre con una mezcla de preocupación y afecto. Al otro lado del ring, Miguel el Tormenta Vargas se calentaba con su equipo. La confianza emanaba de él, cada gesto calculado, cada movimiento reflejando su experiencia y determinación. Cuando los dos pugilistas se encontraron en el centro del ring, el choque de miradas era casi tan intenso como lo que la pelea prometía ser. El sonido del gong se escuchó, y la pelea comenzó. Alejandro empezó de manera defensiva, estudiando los movimientos de Miguel, mientras él atacaba con toda su fuerza. Cada golpe era como una prueba a la resistencia de Alejandro, quien respondía con agilidad y precisión. En el tercer round, Miguel consiguió un gancho que casi derribó a Alejandro. La multitud contuvo la respiración, pero él se levantó, con los ojos ardiendo de determinación. En medio del ruido ensordecedor, escuchó la voz de Ramón en su memoria. Las peleas más difíciles son dentro de nosotros mismos. Volvió al combate con una energía renovada. Cada golpe que desfería no solo era contra Miguel, sino contra sus propias dudas y miedos. Miguel, por su parte, parecía sorprendido con la resistencia de Alejandro, pero no disminuía la intensidad de sus ataques. Durante el intervalo antes del round final, Alejandro se sentó en el banco, respirando con dificultad. Isabel y Ramón observaban desde las gradas, mientras Valeria permanecía inquieta. Miró a la multitud y, por un breve momento, sus ojos se encontraron con los de su madre. Isabel sonrió y puso la mano sobre su corazón, un gesto de apoyo que él llevó consigo de vuelta al ring. Mientras esperaba el toque del gong, Alejandro cerró los ojos por un momento. Recordó a su madre y como siempre luchó para mantenerlo en el camino correcto, incluso en los momentos más difíciles. También recordó a Ramón, a Valeria y todo lo que estaba en juego. La batalla en ese ring era contra Miguel, pero también contra todo lo que lo había limitado en el pasado. En el último round, ambos estaban exhaustos, pero era evidente que ninguno de los dos se rendiría. Alejandro recordó las palabras de Valeria en el gimnasio: las peleas dentro de nosotros son más difíciles. Con un último golpe increíble, Alejandro acertó a Miguel con un cruzado de derecha, derribándolo en el ring. El árbitro comenzó la cuenta, y Miguel intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. El gong sonó, y Alejandro fue declarado el vencedor. La multitud explotó en aplausos y gritos. Alejandro levantó los brazos, pero no como una celebración de sí mismo, era una victoria sobre sus propias sombras. Miró hacia donde estaban sentados Isabel, Ramón y Valeria. Ramón sonrió, orgulloso, y Valeria tenía lágrimas en los ojos. Isabel, emocionada, aplaudía con un orgullo evidente en su rostro. Más tarde, ya fuera del gimnasio, Alejandro encontró a Valeria esperándolo. Ella se acercó, sosteniendo un pequeño sobre. «Esto es para ti», dijo, entregándoselo. Dentro había una foto antigua de Alejandro y Ramón durante los primeros días de entrenamiento. En el reverso, estaba escrito: «Las mayores victorias comienzan con valentía». Alejandro sonrió y abrazó a Valeria, un gesto que decía más que cualquier palabra. En el hospital, Valeria también visitó a su padre nuevamente. Esta vez, había algo diferente en su mirada. Aunque el rencor aún existía, dio un pequeño paso hacia la redención. «Tal vez podamos intentar empezar de nuevo, papá», dijo, tomando su mano. Ramón, emocionado, solo asintió. Isabel, al lado de Valeria, observaba todo en silencio. Como madre, sentía orgullo no solo de la victoria de Alejandro, sino también de la fortaleza emocional que tanto él como Valeria estaban construyendo en sus propias batallas.
En los momentos finales de la noche, Isabel buscó a Alejandro, quien estaba solo en el vestuario, aún con el cinturón en las manos. Ella lo abrazó con fuerza, como si intentara transmitirle todo el amor y orgullo que sentía. Siempre supe que eras fuerte, pero hoy probaste que eres aún más de lo que imaginaba, dijo Isabel, con la voz quebrada. Alejandro sonrió, sosteniendo el cinturón. Solo lo logré gracias a ti, mamá. Lo abrazó nuevamente, sintiéndose finalmente en paz con sus promesas cumplidas y con el futuro que se abría ante él.